Muy bien, chicos, ya después conversamos de los michinos. A ver, Profesor, ¿hoy de qué hablaremos? el día de hoy vamos a hablar acerca de la reproducción de las plantas. Le voy a compartir primero una explicación. Les he traído un videíto, ojalá no te molestes. No, me gusta ver los videitos. Está bueno, entonces, un momento. Buscando. Si dice la reproducción de las plantas, es esa hoja. Profesor, Dime, dime, María Paz. ¿has mandado fichas? Sí, sí mandé la fichita, pero el detalle es que el tema de la reproducción de las plantas, no envié esa ficha, porque era una ficha que teníamos pendiente, ¿no? Porque recuerda que un día lunes no hubo clases. ¿Cierto, Georgette, o me equivoco? Es cierto, porque era feriado ese día. ¡Georgette! Era feriado. Era feriado, ¿no? Era feriado. Georgette, ¿estás durmiendo? Yo Profesor, no tengo sueño. No has tomado desayuno, Georgette. Me preocupas, Georgette. Me duele el corazón. Me duele el corazón cuando te veo así, sin una sonrisa, Georgette. No me hagas daño de esa manera, por favor. Dime, María Paz. Ay, una asignatura estaría, yo lo hice de ordenar. ¿Ya lo has trabajado? Sí. y Bueno, la si ya lo has pregunta. podido avanzar, no hay problema. Igual nosotros lo vamos a trabajar y cualquier cosa, comparas tu respuesta. Si hay algo que corregir, lo corriges. Y si no, genial. ¿De acuerdo? Chicos, empecemos. Dime, Yanela. una pregunta. Una. Ya. ¿Qué pasaría si nuestros huesos, en vez de nuestros músculos que protegían nuestros huesitos, ya, pues, ¿qué pasaría si nuestros huesos, en vez de proteger los músculos a nuestros huesos, qué tal si los huesos protegen a los músculos? ¿Qué pasaría ahí? Aunque no lo creas, existen animales que tienen esa característica, que los huesos lo protegen a ellos. Un ejemplo, por ejemplo, es la tortuga. El caparazón de la tortuga es un hueso. Ya, pero te voy a dar otro ejemplo. Todos los insectos tienen exoesqueleto. ¿Qué significa? Que en vez de que los proteja una piel, a todos los insectos los protege su propio esqueleto. Toda esa parte que tú ves del insecto es un esqueleto. Es en pocas palabras lo que para nosotros es nuestro hueso. ¿Por qué crees que cuando nosotros pisamos un insecto no se escucha una especie de crunch? Porque le estás destruyendo los huesos. Pues. Muy bien, ya hablaremos de eso. Empecemos entonces acerca de la reproducción de las plantas. Pero esa es la hoja, ¿cierto, profesor? Mira. Tú puedes verlo, yo como lo voy a ver de aquí, no puedo. Si dice reproducción de las plantas, es la hoja. Simple. Sí, dice. Lo primero que debemos empezar es haciendo esta pregunta. ¿Cuáles son las partes de la planta? ¿Quién recuerda? Ya, profesor, ya. Dilo. Ya. Tallo, hoja y el fruto. Tallo, hoja y el fruto. ¿Y dónde quedó esa parte que se encarga de absorber nutrientes? Raíz. La raíz. Raíz, tallo, hoja y fruto. Pero el fruto siempre sale así. El tallo es igual al tronco, es o tallo o tronco, dependiendo a la planta. Pero algo falta. Pati, he visto que ahora eres nueva TikToker, Patricia. Muy bien, Patricia. Yo veo ahí tu video, chévere, digo, qué gracioso. Pati. ¿Sí? Dime, ¿hay algunas plantas que producen una fruta de manera directa? Pero muchas veces la fruta no sale de la noche a la mañana. Antes de ser fruta, es algo, ¿no? Tiene algún tipo de característica, ¿no? La flor. Pero Yanela, estás castigada durante 10 minutos de no participar, y espero lo entiendas porque le pregunté a quién. Las partes de las ¿Estás de acuerdo, no? ¿Estás de acuerdo, Yanela?
Profesor. No hay problema, solamente para que nos acostumbremos a respetar el orden pues, de la participación. Pati, perdóname, dime. Ya sé conocer las plantas y las plantas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Claro, esas es todas las etapas que pasan las plantas, y no solamente las plantas, todos los seres vivos, ¿cierto? De alguna manera esa es nuestra forma de poder identificar quiénes son seres vivos y quiénes no. Tiziana, te escucho. Los humanos. Los humanos también son seres vivos. Los animales. Todo se está congelando, por eso apagué mi cámara. Ah, no hay problema, Tizianita, gracias por avisarme. Listo, entonces me da gusto que puedan recordar las partes de la planta, ¿no? Recordemos que cada parte de la planta tiene una función, un trabajo específico, ¿no? Las raíces, por ejemplo, ¿no? Tienen el trabajo de obtener nutrientes del suelo, ¿no? De ahí sale el tallo, y el tallo tiene la característica de generar el soporte a la planta, pero también de llevar cualquier tipo de nutriente a toda la planta. ¿De acuerdo? De ahí se divide en ramas, ¿no? Pero bueno, las ramas es parte. Ahora, después, las hojas, ¿sí o no? Las cuales se encargan de la respiración de la planta. Y recuerda que la planta tiene dos respiraciones. La respiración normal, que es la que tú también haces, esa respiración donde absorbes oxígeno y expulsas dióxido de carbono, la planta respira también de esa manera. Pero ¿cuál es la segunda forma de respiración de la planta? La segunda forma es lo contrario a lo normal. Se llama la fotosíntesis. Si normalmente tú absorbes oxígeno y expulsas dióxido de carbono, en la fotosíntesis es al revés. Absorbes dióxido de carbono y botas oxígeno. Por eso dicen de que las plantas son las que oxigenan el planeta, ¿sí o no? Pero recuerda, la fotosíntesis solamente se da de día. De noche, la planta respira como cualquiera de nosotros. Por eso no es conveniente tener plantas en tu cuarto, porque es como si estuvieran muchas personas durmiendo contigo. Mucho dióxido de carbono está en tu cuarto, no te conviene, porque es prácticamente un ambiente contaminado, en pocas palabras. Por eso no es conveniente tener plantas en el cuarto, ¿de acuerdo? Algunas personas dicen, profe, si las plantas dan oxígeno, entonces yo voy a poner plantas en toda mi casa. Bueno, lo primero, las plantas dan oxígeno solamente cuando es de día. De noche, respiran como nosotros. Imagínate esa casa cómo va a estar contaminada. Pero, el otro detalle es que recuerda, como las plantas habitualmente viven en una maceta, la maceta constantemente está echándose agua, ¿sí o no? Es un lugar húmedo. Pueden traer insectos, ¿no? Pueden traer insectos. El dengue, ¿no? Santiago, el gran Santiago. ¿Dónde está Santiago que no lo veo? Creo que tiene ahí problemas con el internet. Dime, Kiarita. Ya me dieron una buena noticia. No me digas eso, Kiarita. No, me vas a emocionar. Me vas a emocionar. Me lo dices al final, déjame con el suspenso. A mí me gusta estar así con el suspenso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿O te molestas, Kiarita? Aunque ya me da ganas de saberlo de una vez, pero los demás también están con el suspenso. Hay que dejarles con la gana, ¿de acuerdo, Kiarita? Al final, al final de la explicación me la dices, ¿de acuerdo? No sé, a ver, vamos a ver. ¿Quieren ver el video o no? Sí. Sí, profesor. ¿Listo? Está bien. Les voy a compartir un videito. Recuerden las preguntas al final, ¿de acuerdo? ¿Listo? Buenos videos. ¿Cómo, Yanela? Los que tienen problemas con el internet pueden apagar las cámaras, no hay problema, ¿de acuerdo? Listo. Al camaleón lo vamos a ver. ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. ¡Camaleón! Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón. Y la
las naturales ciencias. ¿Qué le sucede? Hola, camaleón. ¿Qué haces? Esta planta está muy triste. No se alegra ni con mis mejores chistes. ¡Mírala! Es que esa planta, claramente, necesita agua. ¿Como yo? Así es. Entre tú y esta planta hay similitudes y diferencias. Observa. Las plantas, al igual que tú, son seres vivos. ¡Guau! Nacen, necesitan agua, alimento y oxígeno. Crecen, se reproducen y finalmente mueren. Esa es la peor parte. Y una diferencia es que su alimento no lo consumen, lo fabrican gracias al agua, el aire y el sol. Te traje agüita. Muy bien, camaleón. ¿Y por dónde la toma? Debes echarla en la tierra. Pero si la que necesita agua es la planta, no la tierra. Observa con atención. ¿Qué es eso que tiene abajo? Son las raíces que captan el agua y los minerales. ¡Wow! Y además afirman la planta a la tierra. Me gustaría tener raíces. Serías un animal muy raro. ¿Y cómo se llaman esas cosas verdes? Son las hojas por donde respira la planta y en ellas elabora su alimento. ¡Wow! Son fábricas de comida. Y ese es el tallo que sostiene las hojas y conduce el agua y otras sustancias por dentro de la planta. ¿Y todas las plantas son así? Existen muchos tipos de plantas, pero todas tienen hojas, tallos y raíces. Pero esta no tiene raíces. Esa es la zanahoria. Su raíz es la parte que comemos. Estas le gustan a un amigo conejo. Esta planta es muy extraña y no tiene hojas. Las espinas son las del cactus. ¡Ay! ¡Son muy pinchudas! ¡Qué exagerado, amigo! Es que me dieron ganas de ir a ver a mi plantita. ¡Mira! ¡Ya no está triste! Absorbió el agua que le diste. Esta subió por el tallo y llegó a toda la planta. Me gustó esto de las plantitas. ¿Y podrías recordar sus partes? Si lo hago bien, ¿me regalas otra? Trato hecho. ¡Chanan! Ahí está. ¿Estás seguro que está bien armada? Es una planta muy especial. Por tu planta. Buena idea. Raíces acá, tallo al medio y las hojas. ¿No te parece una hermosa planta? Es una super planta. ¿Me la he ganado? Exacto. Bueno, amigo, te dejo con tus dos preciosas plantas y nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón Y las naturales ciencias. ¿Listo? ¿Han podido ver el video? Sí. Perfecto. Mira, un video muy explicativo respecto a las partes de la planta, si te has dado cuenta, ¿cierto? Sí. Ahora, ya saben, aquellas personas que dicen, oye, las plantas hay que tenerlas dentro de casa. Oye, un momentito. Dime, María Paz. El camaleón tiene dos plantas adentro de su casa y está su cama y Y claro, ahí está su error también, ¿no? Claro. Sí. Creo que podríamos tener plantas en la sala, pero en los dormitorios no es conveniente, porque en los dormitorios prácticamente tú vas a llegar a dormir, ¿sí o no? Y ahí te conviene tener plantas, obviamente que no. ¿Por qué? Porque en las noches las plantas no botan oxígeno, botan dióxido de carbono, y es algo que tú no quieres consumir, ¿o sí? Ahora, Profesor, mi jardín está en la sala, no en mi cuarto. no hay problema, si está en la sala no hay problema, ¿por qué? Porque está en la sala. Y también fue a la calle, tiene otros jardines. O sea, ahí no hay problema porque no están en contacto directo con el ser humano. Pero si estuviera en tu cuarto ya es otra cosa. Y ya entiendes por qué. Ahora, vamos a hablar, y mira, te vas a sorprender de lo que vas a saber. Vamos a hablar acerca de la reproducción de la planta. Y cuando hablamos de la reproducción de la planta, inmediatamente nos vamos a la flor. ¿De acuerdo? Profesor, ¿por qué la flor? Porque la flor es considerada la parte que se encarga de reproducir a las plantas. Díganme, el ser humano, para reproducirse, ¿qué tiene que formar?
¿Cómo se forma ese nuevo ser viviente? ¿Cómo se llama ese nuevo ser viviente? Uy, no han tomado desayuno. Me preocupa. Respuesta facilísima. ¿Cómo el ser humano se reproduce? ¿Cuál es el resultado de la reproducción del ser humano? ¿Qué es lo que la mamá produce? Aire. ¿La mamá produce aire y del aire sale un bebé? No. ¿Cómo entonces? Oh, ya te di la respuesta. El ser humano se reproduce Es una cosa a través amarilla. de los bebés. De la flor. ¿Estamos de Por acuerdo? eso había dicho. El Es bebé una cosa es amarilla la de la flor. reproducción. Roberto, tu micro está prendido y prende tu cámara, por favor. Listo, Robertito, está prendido tu micro. Listo. Entonces, la flor es la encargada, si lo consideramos así como de ser humano, la flor es la que se encarga de tener los bebitos de la planta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los bebés de la planta a comparación del ser humano? Esta parte. Tú sabes que el ser humano, para generar un ser humano, ¿qué se necesita? De la unión del hombre ¿con quién? Para tener un nuevo ser humano, ¿qué se necesita que se una? El hombre más La mujer. la mujer. ¿Y de aquí qué sale? Un bebé, un nuevo ser viviente, ¿sí o no? Pero se necesita de ambos, ¿sí o no? Del hombre y de la mujer, ¿cierto? Ahora, mira, en cuestión de las plantas, mira, te vas a dar cuenta del primer detalle. Las flores, tú te das cuenta de que el ser humano se divide en varón y en mujer, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero hay un detalle. ¿Qué pasaría si existe un ser viviente que son tanto varón como mujer al mismo tiempo? A esos seres vivientes que son tanto varones como mujeres al mismo tiempo se les llama seres hermafroditas. Significa que son tanto varón como mujer. Un ejemplo, esta flor. Y te explico por qué. Las flores son hermafroditas, las plantas son hermafroditas, porque pueden ser tanto masculinas como femeninas al mismo tiempo. Mira cómo te lo demuestro, ¿ah? Por ejemplo, el estigma, esta partecita interior de color azul, se llama estigma, esa podría ser considerada la parte femenina de la planta. ¿Por qué? Porque el estigma tiene una parte llamada ovario y los ovarios crean óvulos. Estos óvulos son estas cositas blancas, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa en la mujer, ¿sí o no? La mujer a través del óvulo, el óvulo se mezcla con un esperma y se crea el bebé. Mira, en el caso de la planta, el estigma, en el estigma se encuentra el ovario y ahí están los pequeños óvulos, ¿de acuerdo? Profesor, pero tú me has dicho que ya te entendí, la planta es femenina, pero tú me has dicho que también son masculinas. Y mira cuál es la parte de la planta que es masculina. Estas cositas que se ven al costado, de color amarillo, eso es el estigma. No, perdón, ese es el estambre. Y el estambre representa la parte masculina. ¿Sabes por qué? Porque si el estigma crea óvulos, el estambre crea lo que es considerado espermatozoide de las plantas. ¿Sabes cómo se llama eso? Polen. El polen. Mira, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que viene una abejita por aquí y obviamente va a intentar absorber el líquido de la planta, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero tú sabes que al momento de posicionarse la planta va a caer prácticamente por el estambre. Cuando la abejita pasa solamente por el estambre, se va a manchar con el polen se le va a pegar al cuerpo. Y cuando la abeja vaya hacia otra planta, ese polen se va a caer así de la nada. Esa es la forma como las plantas se reproducen. ¿De acuerdo? Porque el polen
Cuando el polen se une con un óvulo del estigma, se crea lo que es el bebé de la planta. ¿Cuál es? La semilla. Para que se produzca la semilla, ¿qué se necesita? Polen más un óvulo de la planta. Pero yo te estoy diciendo, la planta puede ser tanto varón, tanto como masculino como femenino. Eso lo has podido entender, ¿sí o no? Y ahora ya entiendes cómo es que la planta puede tener ambas características, ¿sí o no? Esta por la parte femenina y lo que son los estambres por la parte masculina. Especialmente la parte delantera, así se llama, antera, es la que produce el polen, ¿ya? El estambre es todo en general, pero la antera es el que produce el polen. El detalle es este. Imagínate, ustedes me dirán, profesor, si las flores son tanto masculinas como femeninas, podría ser una pregunta válida del decir o preguntarnos, ¿una flor podría fecundarse a sí misma? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Si yo te digo que las flores pueden ser de dos sexos al mismo tiempo, ¿una flor se puede fecundar a sí misma? Fecundar significa que ella solita puede generar semillas por su propia cuenta. ¿Lo puede hacer? ¿Sí o no? No. No me dicen por ahí. Sí. Sí. Ya, Sí. la respuesta correcta es sí. Una flor puede autofecundarse. Es como que te diga que un humano no tenga la necesidad de tener de repente, si tú eres varón, si tú eres como una planta, no necesites de otras personas. Tú solito puedes hacer un bebé. ¿El ser humano solito puede hacer bebés? No, ¿sí o no? Pero la planta sí. ¿Por qué, profesor? Porque mira, estas partes delanteras, perdón, del estambres, si te das cuenta, están más abajo del estigma, ¿sí o no? Este polen podrá alcanzar esta ubicación y poder llegar a los óvulos, ¿podrá o no? Profesor. Definitivamente no. No puede. Si te das cuenta, está muy abajo, no va a poder llegar. Pero, ahorita, espérame, María Paz, pero dime, la flor va a seguir creciendo, ¿sí o no? El estigma no va a crecer, pero lo que sí va a crecer es el estambre. Si el estambre llega a esta altura, ¿podrá fecundarse a ella misma? Ahí sí, porque está cerca, si te das cuenta. Hace rato no podía porque estaba muy lejos. ¿Cómo va a alcanzar el polen de aquí para acá? No se puede. Pero si el estambre crece mucho, sí se puede fecundar. Puede caer el polen. Por eso algunas flores, cuando no son fecundadas por otras, llegan a una etapa adulta. Y cuando la etapa adulta llega, ellas solitas pueden tener la capacidad de autofecundarse. ¿Me entiendes? María Paz, ¿algo me estaba mencionando? Bueno, hasta que responda María Paz. Los tipos de reproducción de las plantas. Miren. Miren, por ejemplo, aquí ya tenemos dos ejemplos, mira. Observa la pantalla. Hay dos tipos de reproducción. La reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Qué significa? La reproducción sexual significa que en este momento, ¿de acuerdo? Van a intervenir dos o una de las flores de las plantas. Pero sí o sí intervienen tanto el polen como el óvulo de la planta. ¿De acuerdo? Por eso se le llama fecundación sexual, porque necesitan del polen como del óvulo. ¿De acuerdo? Hay contacto. Pero en la reproducción asexual no importa si es el polen, no importa nada de eso. En la reproducción asexual lo único que importa es que de una parte de la planta puede volver a crecer otra planta. Como por ejemplo la rosa. Tú sabes que una de las ramas de la rosa, si tú lo cortas y lo vuelves a plantar, crece otra rosa. No necesitas del polen para crear rosas, solamente de sus partecitas.
Y hay muchas plantas que tienen esa característica. Profesor, Dime, Georgette. profesor, por ejemplo, el cactus, ¿qué tal si le corto una parte y lo vuelvo a plantar? ¿Puede crecer o no? Puede volver a crecer. El cactus es un buen ejemplo. Pero dime, por ejemplo, si yo corto una parte de una margarita, que es una flor, y lo vuelvo a sembrar, ¿va a volver a crecer en ese caso? No. Ahí no. Hay algunas plantas que crecen de sus partes. Cuando las plantas crecen de alguna de las partes que ha sido arrancada, a esa planta se le llama reproducción asexual. ¿De acuerdo? Profesor, por ejemplo, yo he plantado con mi mamita fresa y ¿Ya? hemos quitado la cáscara y la hemos plantado y ahí estamos viendo si crece o no crece. Profesor, Claro, en la semilla de la fresa se encuentra alrededor de la fresa. Dime, María Paz. María Paz, rapidito. un día vino mi tía y conoció a mi papá y después tomó algo tóxico y después estaba con náuseas porque no sabía si que estaba embarazada. De repente se ha intoxicado, quién sabe, ¿no? Ojalá que no esté mal, ojalá esté mejor. Muy bien, escuchen chicos. Entonces, cuando para obtener una planta solamente necesitaste arrancarle una parte de ella y lo volviste a sembrar, a esa reproducción es asexual. Pero cuando una reproducción es sexual, cuando en ella interviene el proceso de la polinización. ¿Qué significa? Que va a entrar el polen a fecundar a esa planta. ¿De acuerdo? Cuando el polen se utiliza a ese tipo de reproducción se llama reproducción sexual. Pero cuando no tiene nada que ver con el polen, sino todo lo contrario, sale una nueva planta a partir de una parte de otra planta, a esa reproducción se llama reproducción sexual. ¿Pueden entender la diferencia entre la reproducción sexual y la asexual? La diferencia es que la sexual es de una parte de la planta. Sí, la sexual es la que crece por la tierra normal y la insexual es los que después, los que crecen en la maceta. No he hablado nada de tierra y nada de maceta. La reproducción sexual se da cuando hay polinización. O sea, cuando trabaja el polen de la planta, ¿no? El polen es esa especie de polvito. Cuando tú agarras algunas flores, ¿no ves que tu mano se mancha con un poco de polvito? Ese polvito es el polen. Y ese polen llega a otra flor. Cuando el polen trabaja, o sea, cuando hay un proceso de polinización, por eso se le llama polinizar, ¿de acuerdo? Porque trabaja con el polen. Cuando la reproducción de la planta es a través del polen, esa reproducción es una reproducción sexual. Pero cuando no tiene nada que ver con el polen, sino que imagínate, de una planta le arrancaste un tallito y lo sembraste y de ese tallito creció otra planta, a esa reproducción se le llama reproducción asexual, porque no interviene el polen. O sea, en una interviene el polen y en la otra no. ¿De acuerdo? ¿Pueden entender eso? ¿Están comprendiendo, no, chicos? Estoy intentando hacer lo más simple posible para que ustedes no tengan inconvenientes. Listo. Entonces, esta explicación está bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O todo bien? Mira, por ejemplo, podríamos hacer este ejemplo. Podríamos hacer este ejemplo. Para la reproducción sexual, profesor, un ejemplo. Ok. Observa. Imagínate que esta es una plantita. Esta es una planta. Perdón. Una planta. Y acá crece una flor. Profesor, ¿no puedes hacer tu flor más bonita? Es que lo estoy haciendo con computadora. ¿Cómo lo hago bonito? Esta es una flor. Bonita. Ya, algo rápido, si no me gana el tiempo. Escúchame. Como tú dices, en los proyectos, esfuérzate un poquito más. Ya, pero voy a hacer mejor entonces esta segunda flor. Una flor, segunda flor.
¿Ya? Ya, ¿qué importa? Ya, lo que Dios mande. Flor 1 produjo polen. Vino una abejita, ¿no? Ahí está la abejita con su alita. La abejita fue a la flor 1, absorbió no el polen, la abeja no va para llevar polen. El polen lo lleva porque se ensucia con el polen, no puede dejar de no llenarse de polen. Pero la abeja va, saca un poco del néctar de esta flor, de la flor 1, y ahora va a buscar más néctar de otra flor, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero la abeja está llena de polen. Por eso el polen puede viajar de muchas maneras. Puede viajar a través del aire, en insectos, en algunos animales, por ejemplo el picaflor. El picaflor cuando va cuando va una especie de florcita, absorbe su néctar y luego se va, ¿sí o no? Y va a otra flor. Sin darse cuenta, estos animales están polinizando las plantas. ¿Por qué crees que algunos científicos dicen, si las abejas desaparecen, en 3 días la humanidad se pierde? Porque las plantas no tendrían forma de poder reproducirse. En fin, la abejita va a la flor 1 y se llenó de polen. Al ir a la flor ¿verdad número que los 2... insectos nomás tienen así, nomás tienen hueso? ¿Se le ve su hueso? ¿Cómo, Roberto? Así que los insectos se le ven su hueso. Sí, pero no te distraigas en eso, concéntrate en la flor. A la flor 1, la abejita va a la flor 1, llevó el néctar y sin darse cuenta se ensució con polen. Luego va a la flor 2 y saca néctar y ese polen se cae en la flor 1, perdón, en la flor 2. Y sin darse cuenta la acaba de polinizar. Eso es reproducción sexual, porque aquí trabaja el polen. ¿De acuerdo? En cambio, en la reproducción sexual, mira, la gran diferencia, en la reproducción sexual no importa nada. Imagínate que esta es la planta, y acá está su flor, una rosa. Listo, y ahí está su hoja, ¿cierto? Y ahí tiene sus ramitas y sale más hojas, ¿cierto? Ya, imagínate que a esta rosa, tú la arrancas esta ramita. Acá está la ramita. Si tú siembras esta ramita, de esa ramita crece otra rosa. A eso quería llegar. Te das cuenta de que en una funcionó el polen y en la otra fue de una parte de la planta, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Chicos, me ingresan al mismo link para poder desarrollar las actividades. No demoren, por favor. Y Roberto, no es conveniente que te metas nada en la nariz, Roberto. Ten cuidado. Listo. No demores, por favor. Los espero.